Muy buen día para todas y todos, espero que se encuentren bien y hoy vamos a dar seguimiento a las actividades del curso de ventas y atención al cliente. Vamos a tocar dos temas que son parte de los contenidos del módulo 4 del curso. Específicamente vamos a tocar la tipología de clientes y el manejo de objeciones. Esto para la jornada que estamos desarrollando de forma virtual este día 24 de abril del 2020. Así que les reitero la bienvenida y espero que se encuentren muy bien. La agenda que vamos a desarrollar es la siguiente. En primer lugar vamos a platicar sobre un par de conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta. Luego vamos a hablar sobre la tipología que podríamos llamar convencional de clientes. Posteriormente vamos a hablar sobre los tipos de clientes, pero en esta ocasión de acuerdo a las neuroventas. Y finalmente vamos a estar platicando también, profundizando un poco más sobre el manejo de las objeciones. Y decíamos, en primer lugar vamos a manejar un par de conceptos rápidamente. Por ejemplo, recordar el concepto de cliente. Y podemos afirmar que el cliente es la persona o empresa que recibe un bien, servicio, producto o idea y que a cambio nos da dinero, pero también pueden ser otros productos, servicios o artículos de valor. Es decir, que el cliente ya no se limita solamente a una persona, sino que pueden darse también transacciones comerciales entre empresas y además en esa transacción no solamente puede darse a través del dinero, sino que también pueden intercambiarse productos o servicios, etc. Entonces a ese intercambio generalmente se le conoce como un canje. El otro término que es importante detenernos a comentar es el de tipología de clientes. La tipología de los clientes se refiere a esa descripción, digamos, de las actividades o de los comportamientos que tienen las personas y que se repite, digamos, de forma sistemática. Ese comportamiento está determinado por el contexto en el que una persona realiza su compra. Esto quiere decir que la tipología de cliente no es estática, es decir, por ejemplo, un cliente indeciso no va a ser indeciso para todas las compras que realiza. Va a depender de una serie de aspectos. Por ejemplo, podemos pensar en una persona que compra regularmente maquillaje. Esta persona probablemente, como lo hace bastante seguido, tiene conocimientos de marcas, sobre la duración de los productos, sobre colores, etc. Entonces se desenvuelve probablemente como una clienta o un cliente experto. Sin embargo, ¿qué sucedería si esta persona a lo mejor va y hace una compra que no es habitual? Por ejemplo, un televisor. En ese caso, a lo mejor la persona no conoce sobre marcas, tecnologías, etc. Entonces eso hace que se desempeñe como una clienta quizás o un cliente más indeciso, más dubitativo, y eso tiene que ver con ese contexto en el que está realizando la compra. Hay otros factores también que van a interferir o que van a ser parte del contexto, como por ejemplo el tiempo. No es lo mismo, digamos, una persona que puede ir a comprar un fin de semana por la tarde y quizás parte de la noche tiene todo ese tiempo dedicado para hacer la compra, o esa misma persona, por ejemplo, yendo a comprar a lo mejor entre semana solamente con el tiempo de la hora de su almuerzo. En ambos casos es la misma persona y probablemente se va a comportar de manera distinta. A lo mejor en un caso en el primer caso va a ser un cliente muy paciente, muy tranquilo, y en el segundo caso probablemente sea un cliente más apresurado, se comporte más apresurado. Entonces debemos de tener en cuenta que las personas podemos ser distintos tipos de cliente
y eso va a depender de las situaciones en las que estamos cuando se está realizando la compra. Entonces, después de lo anterior podemos entrar al tema de la tipología de clientes, y en este caso decíamos vamos a tocar dos ramas, digamos, de tipo de cliente. Una es una un poco más convencional, y en esto hay que decir que no hay un consenso de cuáles son los tipos de cliente en ventas. Es decir, si hacemos por ejemplo una búsqueda en internet que se llame tipos de cliente en ventas, y nos van a salir muchos tipos de clientes, porque no hay un criterio unificado para eso. Entonces, los tipos de clientes que se tocan en los diversos cursos, talleres, exposiciones, etcétera, dependen, por ejemplo, de la experiencia de la persona que está dando el curso, el taller, o que está escribiendo sobre ello. Depende también de las vivencias a lo mejor que ha tenido esta persona, o la vivencia de personas a las que conoce. Para nuestro caso, nosotros vamos a identificar y vamos a platicar sobre 5 tipos de clientes que son bastante comunes y que es muy probable que nos toque enfrentar en el transcurso de nuestro quehacer en ventas. Vamos a estar platicando sobre el cliente molesto, sobre el cliente indeciso, el cliente apresurado, el cliente conciso y el cliente experto. Para cada uno de estos perfiles vamos a ver un pequeño listado de algunas señales que nos pueden enviar y que nos permitirán identificarlos. También vamos a hacer algunos comentarios sobre esas situaciones, y vamos a compartir algunas pautas que podemos nosotros hacer para o tomar para poder atenderles de mejor manera. Entonces, iniciamos con los tipos de clientes. Y el primero del que vamos a hablar es el cliente molesto. Y bueno, entre las señales que podemos recibir de este cliente es que probablemente se va a mostrar ofensivo u ofensiva. Esto significa que probablemente nos va a hablar con palabras groseras, soeces, malas palabras, en pocas palabras, y es algo a lo que probablemente podemos estar expuestos en un momento dado. También esta persona se va a comportar con un carácter malhumorado. Probablemente cosas que querramos hacer al inicio para hacerle sentir bien van a ser rechazadas o van a ser mal vistas, como por ejemplo si se le ofreciera digamos una taza de café, un vaso con agua donde sentarse, una indicación para que espere su turno, etcétera. Son cosas que probablemente en lugar de hacerle sentir bien van a generar el efecto contrario, porque va con ese estado de ánimo negativo. También son personas que probablemente van a usar un tono de voz elevado, ya que bueno, van con una frustración, con un problema, y están en alguna medida a veces descontrolados. Proyectan agresividad con su mirada, con sus gestos, con las palabras, ya decíamos. Es una persona que va a estar probablemente señalándonos con el dedo índice así muy fuerte y muy cerca de nosotros, probablemente digamos haciendo algún tipo de amenaza, con que va a poner una demanda, con que va a ir a la Defensoría del Consumidor, cosas por ese estilo. Y también vamos a identificar este cliente molesto porque muy probablemente va a estarnos mandando señales corporales cerradas, es decir, va a tener posturas corporales cerradas. Una de esas puede ser, por ejemplo, la que tiene la persona que tengo en este momento en el slide que estamos viendo. La chica que tiene ahí una postura donde sus brazos están cruzados y están muy pegados su antebrazo a su torso. Entonces es una postura totalmente cerrada. Ahora, ¿qué podemos hacer ante este cliente molesto? ¿Cómo podemos actuar nosotros? Bueno, en primer lugar, mantener la calma. Eso es clave, es importante, y es algo que nos va a ayudar a que nosotros mantengamos el control de la conversación, a que mantengamos nosotros el control de todo lo que va a acontecer posteriormente.
El segundo elemento es que debemos de tener en claro de que a pesar de que este cliente a lo mejor nos va a estar ultrajando, nos va a decir malas palabras, nos va a gritar, no es algo en contra de nosotros. Es decir, no tenemos que tomarlo personal. Lo que debemos de entender es que este cliente es una persona, porque es eso, es una persona que en ese momento está viviendo un estado de frustración, un estado de enojo, un estado de preocupación porque hay algo que le está impidiendo lograr un objetivo. Entonces, lo primero que debemos de entender nosotros es que tenemos enfrente a un humano, un ser humano. Y en segundo lugar, lo que tenemos que entender también en esta parte es que nosotros debemos ser las personas que no pierden el control, que mantienen el control siempre de la situación. Y aquí va a ser clave algo de lo que hemos hablado en el curso, que es el manejo de nuestras emociones, ¿verdad? Poder controlarlas va a ser vital. Otro aspecto u otra pauta que nosotros podemos dar es que hay que dejarle que diga lo que tenga que decir. Estos clientes son como una vejiga que se infla. Imaginemos que la vejiga es la persona y que el aire que contiene, que la mantiene inflada, son todos esos malos pensamientos, son esas malas expresiones, ese carácter molesto, etcétera. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando abrimos la boquilla de esa vejiga y empezamos a dejar salir todo ese aire, entonces, bueno, es lo que la gente está diciendo, es lo que esa persona probablemente nos está diciendo en ese momento. Pero una vez que termina de salir todo eso, ya queda la vejiguita normal, sin hincharse, etc. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejar que este cliente hable, permitirle que diga lo que tenga que decir, sin interrumpirle y sin ponernos nosotros en ese nivel de agresividad. Por el contrario, tenemos que ser amables y educados y empatizar con esta persona. ¿Cómo podemos empatizar? Bueno, empatizar, hemos dicho también en otras ocasiones, que es ponernos en el lugar de la persona, hacerle ver que comprendemos su situación, y aquí nos pueden servir frases como, por ejemplo, mire, comprendo su molestia, comprendo que esté preocupado porque no le ha llegado el producto, digamos, si fuera eso, etcétera. Entonces podemos ocupar frases de ese tipo para darle a entender a la persona que estamos de su lado y que queremos realmente ayudarle. Y para ayudarle lo que nos toca es buscar soluciones y ofrecérselas para resolver esa situación. En esta parte de buscar soluciones probablemente nos tocará en algún momento dado buscar la firma de un jefe, de un supervisor, de un gerente, hacer algún formulario, ir a bodega a ver qué pasó, a lo mejor encontrar un papel traspapelado, etcétera. Entonces habrá que hacer algunos esfuerzos que no son normales, y créanme, los clientes, a pesar de su enojo, van a notar y van a percibir que ustedes realmente se han preocupado por echarle la mano. Puede ser que su molestia no desaparezca, pero al menos va a reconocer que ustedes han hecho todo lo que está en sus posibilidades para ayudarle, y eso al final lo va a terminar agradeciendo. Entonces esas son pautas que podemos hablar sobre el cliente molesto. Luego tenemos otro tipo de cliente, que es el cliente indeciso, este cliente que de repente puede hablar muy despacio y bajo, calladito, un cliente que probablemente se apena, es tímido o tímida, que a lo mejor va a esperar a que el vendedor o la vendedora esté sola para acercarse, para que otra gente no escuche lo que tiene que preguntar o lo que quiere saber. Va a expresar muchas dudas. Probablemente el ejemplo más típico que podríamos decir es, por ejemplo, cuando se están probando prendas, aquella persona que dice, hey, me gusta, sí, está bonito, pero... Y ya sabemos que ese pero implica que hay algo que no le termina de parecer. Incluso estas personas en un momento dado puede llegar al punto de que, ya estando listo para realizar la compra, nos diga al fin de tanto, mire, ¿sabe qué? Mejor voy a regresar más tarde, o voy a venir después, etcétera. Y son personas que pueden tomarse su tiempo, ¿verdad?, para tomar una decisión y realizar su compra.
Este tipo de clientes, cuando están enfrente de vendedores con poca experiencia, suelen llevarse mucho tiempo, suelen ocuparle mucho tiempo los vendedores. Y esto tiene que ver porque estos asesores no aplican técnicas de venta, desconocen en muchas ocasiones técnicas de ventas por un lado, y por otro también falta esa parte de el sentido de servicio al cliente. Entonces hay que utilizar las estrategias que hemos aprendido, las técnicas, como por ejemplo la detección de necesidades, para evitar que estos clientes nos roben demasiado tiempo, pero aún así atenderle. Entonces, ¿cómo le vamos a atender? En primer lugar, pues siempre, igual que como todos, siendo amable, atendiéndole rápidamente, que son dos aspectos que aplican para todo tipo de cliente. Ser pacientes también, comprender, una vez que hemos detectado que es un cliente indeciso, comprender que tiene esa dificultad para tomar una decisión. Hay que evitar mostrarle muchos productos a la vez. De esto hemos hablado también, en el sentido de que deberíamos demostrar a lo sumo unos 3 productos. Eso sí, de esos productos darle la información necesaria sin saturarle, sobre datos, características, etcétera, para que este cliente pueda estar muy bien informado y tome una decisión. Porque una de las cosas que le genera estrés y ansiedad a este tipo de gente es la inseguridad sobre si la decisión que estoy tomando es la correcta. Entonces tenemos que ayudarle a que sienta que esa decisión es la correcta. ¿Y cómo le vamos a ayudar? En primer lugar, sin saturarle de muchas opciones, y segundo, de las opciones que le damos, darle la información relevante que le ayude a decidir. Por supuesto, también hay que darle espacio y tiempo. Ya vimos que este cliente se va a tardar un poco para realizar su compra, para tomar su decisión. Entonces hay un punto en que, cuando yo ya leí los productos y le expliqué todos los detalles de este, yo le podría decir a este cliente: mire, voy a ir a atender a otra persona, si necesita algo, por favor me llama y yo con gusto le atiendo, o regreso después de atender a este otro cliente. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Bueno, le estamos dando, justamente le estamos generando ese espacio físico y de tiempo para que este cliente decida, sin desatendernos totalmente de él o de ella. Luego tenemos los clientes apresurados. Este tipo de clientes, como se dice en buen salvadoreño, todo lo quieren para ayer, todo era para ayer. Tienen muy poca paciencia, y probablemente vamos a escuchar de ellos frases como: mire, es que no tengo tiempo, es que vengo corto de tiempo, solo tengo tantos minutos o tantas horas. Entonces son frases que probablemente nos van a decir ellos. Una característica también que es evidenciable, que es física, es que probablemente van a estar viendo el reloj de manera constante y dando muestras corporales de que tienen prisa. Esas muestras corporales pueden ser, por ejemplo, si está apoyado en un mostrador, que sus dedos están constantemente moviéndose en un movimiento como este que está acá, que estoy haciendo. Y luego otra muestra corporal es que a lo mejor, por ejemplo, uno de sus pies lo están moviendo, lo están columpiando, etcétera, lo están golpeando contra el suelo, en señal de que están impacientes. También, de repente, si no los podemos atender en el primer instante, los vamos a ver moviendo la cabeza hacia distintos lados, cazando, intentando cazar con la mirada a alguien, a un vendedor, a una vendedora, o a un empleado del comercio, para pedirle ayuda, para que le preste la atención que está buscando. Entonces, esas son como las señales, o algunas de las señales más evidentes que nosotros podemos encontrar en este tipo de cliente apresurado. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya decíamos, la atención rápida y amable es algo que es común para todos los clientes, pero en el caso del cliente apresurado, ser rápido para atenderle es todavía más importante. El otro aspecto es hacerle ver que comprendemos que tiene prisa.
y en ese sentido, por ejemplo, tenemos que ser muy eficientes al momento de hacer el proceso de la venta. Es decir, por ejemplo, si vamos a hacer una factura o tenemos que emitir el ticket, si necesitamos un documento de la persona, pedírsela rápidamente, intentar hacer la factura lo más pronto posible y sin errores para evitar tener que repetirla. Si por ejemplo hay que ir y hacer un proceso de que despachen el producto desde bodega, a lo mejor en lo que se está generando la factura o el ticket, podemos hacer de manera alterna también ese proceso administrativo de la bodega para que cuando la factura esté hecha al mismo tiempo ya tenga la posibilidad de obtener su producto inmediatamente. Entonces esos son elementos o son acciones que estos clientes en realidad van a agradecer mucho. Hay una situación también en la que se puede dar que de repente a lo mejor nosotros estamos atendiendo a un cliente, entra esta persona apresurada y no hay nadie que lo pueda atender, pero nosotros estamos con el otro cliente. Lo procedente acá una recomendación es darle a estos clientes apresurados una esperanza. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, entonces al cliente que yo estoy atendiendo le pido permiso un momentito, algo así como permítame un momento por favor, ya regreso, y me dirijo a ese cliente que yo estoy viendo que desde que entra está enviándome señales de que va apresurado. Entonces yo le puedo decir, señor o señora, bienvenido, bienvenida, en este momento yo estoy atendiendo a este cliente, denme un minuto y luego regreso con usted. Al hacer eso nosotros le estamos dando a entender a este cliente que lo estamos atendiendo, aunque en realidad no sea así. Pero sobre todo y lo más importante es que le estamos dando la esperanza de que va a ser atendido rápidamente. Entonces con esto lo que estamos haciendo es evitar que este cliente se vaya del local. Probablemente va a seguir impaciente, pero también es muy probable que vamos a lograr que se mantenga y que no se vaya para otra parte. Así que se trata también de mantener las oportunidades de ventas y una forma es que no se vayan los clientes. Así que podemos probar con esa acción. Luego tenemos los clientes decididos o clientes concisos. Estos tipos de clientes pues saben lo que quieren, están muy seguros del producto o servicio que van a adquirir. Probablemente ya han ido previamente a averiguar precios, ya fueron alguna vez antes a la tienda a ver la existencia y ahora sí ya van con la decisión tomada de que van a ir a comprar. Entonces saben lo que quieren. Probablemente van a hacer pocas preguntas y son muy específicas y muy particulares del producto o servicio que quieren tomar. Por ejemplo, digamos en el caso de la foto que se logra ver allí de las chicas que están viendo un vestido, a lo mejor esta chica ya sabe que quiere un vestido de color rosado, de manga larga, talla M, corto, y a lo mejor le interesa algunas cuestiones muy particulares, como por ejemplo podría ser una pregunta, mire, y este vestido lo puedo lavar en lavadora o tiene que ser a mano, por ejemplo. Entonces cosas que a lo mejor van a ser muy digamos hasta rebuscadas respecto al producto que quiere llevar. De repente estos clientes decididos pueden mostrarse un poco apresurados durante el proceso de la compra. No van a llegar a los niveles del cliente apresurado. Simple y sencillamente lo que estoy diciendo acá es que de repente para ellos, bueno, si ya sé lo que quiero llevarme, ¿por qué tendría que tener, digamos, un diálogo demasiado largo o más largo de lo necesario con el vendedor para que me puedan dar mi producto? Es muy probable también que este cliente adopte posturas corporales de análisis, es decir, por ejemplo, que detenga su barbilla con su mano, que de repente sus dedos estén al lado de la de las mejillas, escuchando atentamente las respuestas que nosotros le vamos a dar. Entonces ahí está evaluando si esa respuesta le satisface, si lo que le hemos dicho cumple con su expectativa de lo que espera del producto o servicio. ¿Qué pasa con estos clientes decididos? ¿Qué deberíamos de hacer? Bueno, en primer lugar, y aunque parece obvio, deberíamos de darle lo que quiere. Siguiendo con el caso de las chicas que veíamos en la imagen anterior, si esta señorita me dice, mire, yo quiero un vestido
rosado, manga larga, talla M, corto, pues eso hay que darle. Pero, insisto, aunque parece obvio, hay muchos vendedores que, a pesar de que tienen enfrente un cliente decidido, que es muy específico en lo que quiere, hacen el esfuerzo de querer venderle otra cosa, aunque el cliente les está diciendo, mire, yo no quiero eso, insisten en querer venderle algo diferente. Quizás porque van a ganar más comisión, quizás porque con esa venta de ese otro producto van a llegar a una meta, quizás porque les van a dar una bonificación por esa marca que están promoviendo, etcétera. Por distintas razones que sea, quieren mover la voluntad del cliente hacia otro producto. Entonces, en muchas ocasiones lo que eso provoca es, en primer lugar, que el cliente se irrite, se moleste, se enoje, y en segundo lugar, pues en muchas ocasiones lo que pasa es que el cliente mejor se retira. Dice, si son corteses, pues dice, mire, mejor voy a regresar después. Si no son muy corteses, pues te van a decir, mire, usted me está vendiendo lo que usted quiere y no lo que yo necesito o lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, que generalmente esos clientes no regresan, y si regresan buscan a otros vendedores. Lo cierto es que ese día, por ejemplo, a lo mejor esa venta que ya estaba muy encaminada se pierde y tampoco se logra la venta de lo otro que quería meter a la fuerza, digamos, ese vendedor. Así que hay que ser inteligentes en ese sentido y, en primer lugar, satisfacer a nuestros clientes, y luego podemos encontrar el camino para conseguir otras cosas. También hay que ofrecerle respuestas claras, sencillas, cortas. Ya dijimos, este cliente ya sabe lo que quiere, va a hacer preguntas muy puntuales y lo que espera son respuestas bien puntuales. Por ejemplo, siguiendo con el relato del vestido, si la chica preguntara, mire, ¿y este vestido puede lavarse a lavadora o solo a mano? No va a esperar que le estemos explicando una gran historia sobre los tejidos del vestido, que ella lo que espera es que le digamos es, fíjese que sí se puede lavar en lavadora y no va a sufrir daño, o lo recomendable es solamente a mano porque en lavadora se le va a deshilar. Punto. Esos son los tipos de respuestas que estas personas esperan. No quieren que le estemos poniendo excusas o que estemos hablando demasiado. A eso me refería cuando les digo también que de repente pueden parecer impacientes, ¿verdad? Porque a lo mejor hasta nos pueden cortar. O nos pueden decir, sí, vaya, mire, pero entonces sí se puede lavar a mano. Sí, vaya, ok. Y ya, y seguimos. Entonces, también con estos clientes hay que ser muy eficientes en el proceso de la venta por lo mismo. Hay que intentar hacerlo de manera rápida, ordenada y efectiva, para que se vayan pues satisfechos del proceso que han recibido. Y luego tenemos en quinto lugar nuestros clientes expertos. Estos clientes conocen sobre el producto, conocen sobre el servicio, conocen a lo mejor sobre la empresa, y hay una gran diferencia entre este cliente experto y aquellos que se les conoce también como clientes habladores, a veces, o charlatanes, que hablan como si supieran, pero en realidad no saben. Distinto a esos, este cliente sí sabe sobre el producto, a lo mejor porque ha trabajado donde lo hacían, porque era jefe de algo, porque trabajó en la compañía, porque ha ido a lugares o se ha capacitado en el tema, etcétera. Entonces, lo cierto es que conocen muy bien sobre el producto o servicio que nosotros le estamos ofreciendo. Además, una diferencia también en la mayoría de los casos va a ser así, que lo distingue de los charlatanes, es que probablemente van a ser discretos sobre el conocimiento que tienen. Es decir, no van a andarle gritando ahí a los cuatro vientos, miren, yo soy bueno en esto, soy máster en esto, nada. Habrán casos, pero son la excepción que confirman la regla. Generalmente van a ser discretos. Eso sí, si nosotros en nuestra presentación damos un deslizón, ahí sí, ¿verdad? Van a hacer que aflore su conocimiento, y eso lo van a hacer usando un lenguaje técnico, y probablemente se van a expresar con educación. Es decir, si conocen sobre el producto, conocen sobre el servicio, respetan también ese producto y servicio y no lo van a degradar, sino que se van a mostrar respetuosos. También parte de su comportamiento probablemente les vamos a ver
con ciertos rasgos como que fueran clientes concisos también. ¿Por qué? Porque ya conocen el producto, insisto en esto, ya conocen el servicio, entonces van a llegar con cierta claridad a decirnos, mire, busco esto. Entonces probablemente con mucha amabilidad nos van a dejar hacer un proceso, digamos, donde les expliquemos, etcétera, pero insisto, si en algún momento hay un fallo o una imprecisión en nuestra exposición, muy probablemente nos van a corregir, ¿verdad? Nos van a decir, mira, fíjate que esto en realidad funciona de esta manera, por X, Y, Z, etcétera. Y ahí nos van a dejar conocer quiénes son en realidad. Es que yo fui gerente de tal cosa, es que yo estuve en la planta armando esto, es que yo fui del equipo que lo diseñó, etcétera. Entonces ahí vamos a caer en cuenta que estamos ante un cliente experto. ¿Y qué debemos de hacer con estos clientes? Bueno, lo primero, démosle el espacio para que se exprese, sin interrumpirles. Démosle el chance de que digan, de que nos cuenten, nos compartan su experiencia, sus ideas, etcétera. Lo segundo que hay que hacer es, bueno, reconocerle y darle el mérito de que saben sobre el tema, ¿verdad? Una expresión de elogio no quedaría de más en este caso. Le vamos a hacer sentir bien como persona y como profesional probablemente que es del área, y eso también nos va a hacer ganar puntos con ellos. El otro aspecto que yo siempre recomiendo en esta parte es aprovechenlos. Aprovechemos a estos clientes que tenemos en ese momento de la oportunidad de tener frente a frente, porque a través de su conocimiento nosotros podemos encontrar algunos tips o ideas sobre cómo, por ejemplo, vender de mejor manera nuestro producto. A lo mejor nos hace conocer o nos permite conocer nuevas fuentes de información donde conseguir más elementos para hacer una mejor gestión de venta. Quizá dentro de lo que nos diga nos dé ideas para manejar de mejor manera objeciones que anteriormente nos han puesto difícil la cosa cuando estamos con un cliente, etcétera. Entonces hay que aprovecharles. Véanlo así. A lo mejor tenemos la oportunidad de tener una clasecita o una consultoría que si la pagáramos sería bastante cara, así que aprovechemos. Y el otro aspecto también es importante, como ya lo dije, no solamente para este tipo de clientes sino para todos, atender rápidamente a estos clientes, estar y mostrarnos muy seguros de lo que vamos a decir y ofrecer también datos muy concretos, teniendo en cuenta también que estas personas probablemente ya los conocen o incluso tienen datos más fiables que los que nosotros estemos manejando. Y bueno, esa es la parte de los clientes, los tipos de clientes, digamos, convencionales. Pero hay otro tipo que está tipificado desde el punto de vista de las neuroventas. Decíamos en guías anteriores que las neuroventas son un tipo de venta avanzado porque ya no solamente se mueve en el terreno de lo que es evidente, sino que también se mueve en otro espacio, digamos, expandido, le voy a llamar, que es el subconsciente de las personas. En ese espacio expandido nos vamos a dar cuenta que hay algo que se conoce como sistemas de representación, es decir, es el modo en que las personas concebimos o percibimos el mundo que nos rodea, y lo hacemos a través de algún sentido que podríamos llamar dominante sobre el resto de ellos. Y es así como vamos a encontrar, por ejemplo, clientes visuales, clientes auditivos y clientes kinestésicos. Los clientes visuales generalmente les vamos a poder distinguir porque visten de manera combinada, su ropa tiene muchos detalles en los que uno puede ver que los contrastes son armoniosos, etcétera. Son personas también muy ordenadas y también se fijan en esa parte. Por eso es importante que nuestros locales y las salas de venta se mantengan en orden y limpieza. Hablan a un ritmo un poco más rápido, entonces de repente vamos a encontrar con una persona que está hablando bastante rápido y que a lo mejor usa oraciones largas.
y es importante entonces ahí estar muy atentos a escuchar todo lo que este cliente o clienta nos tiene que decir. También otro aspecto que les distingue es que usan bastante las manos para comunicar, para poder reforzar los mensajes que están enviándonos de forma verbal, y probablemente vamos a ver que hacen muchos gestos con sus manos. Los clientes visuales también vamos a escuchar de ellos frases como quiero ver, muéstrame por favor. Entonces son los típicos clientes que van a llegar y nos van a decir, mire, quiero ver las camisas, digamos, que tienen talla M. Entonces es una expresión muy típica que vamos a escuchar. También este tipo de clientes, pues para poder mejorar nuestro proceso de persuasión con ellos, podemos auxiliarnos de fotos, de videos, de catálogos, si son prendas de ropa o algo similar, tener en el local, por ejemplo, espejos para que se los puedan medir y verse cómo les queda. Eso va a contribuir a que se les facilite la toma de decisiones. También este tipo de clientes se preocupan por leer todo, incluso hasta las letras pequeñitas de los contratos. Así que si es un producto o un servicio donde hay que firmar algún contrato o cláusulas, probablemente este cliente las va a leer todas y va a pedir tiempo para poder leerlas todas. El cliente auditivo, en este caso, a ellos les gusta que se les explique. Son buenos conversando, pero sobre todo son buenos escuchando. De ahí que les guste justamente eso, ¿no? Que uno les pueda dar una buena explicación sobre, por ejemplo, los productos o los servicios. Tienden a ser personas muy lógicas y sus respuestas y las palabras que usan van a estar en ese sentido. Vamos a encontrar acá un tono de voz medio, a diferencia del visual, que ya dijimos que es una voz más rápida y por lo tanto probablemente va a ser una voz más aguda. Aquí lo que vamos a tener es un tono de voz medio y que su modulación va a jugar en ese nivel de frecuencia. También estos clientes vamos a notar que de repente tienden a inclinar su cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda. Y vamos a escuchar de ellos frases como a mí me han dicho, explícame, me suena lógico. Entonces son palabras y frases que nosotros podemos escuchar de parte de estos clientes auditivos. También por tener esa parte lógica van a estar muy pendientes del precio, así que probablemente una de las consultas o una de las primeras preguntas que vamos a tener de parte del cliente auditivo va a ser, mire cuánto vale, cuál es el precio, tiene descuento, a diferencia del visual que por ejemplo a lo mejor nos va a preguntar, mire, y de estos en qué colores tiene o en qué presentaciones viene, etcétera. Entonces hay algunas diferencias. Luego tenemos al cliente kinestésico, y estos clientes, digamos, tienen o se mueven basado en sus emociones y sentimientos. A este tipo de clientes les gusta mucho el contacto físico, es decir, por ejemplo, el tema del apretón de manos, los abrazos, etcétera. Y también, por ejemplo, en el caso de los productos, poder tocarlos, poder verlos, poder comprobar cómo funciona, es algo que nos va a ayudar mucho para que pueda tomar su decisión de compra. Contrario a los visuales, este tipo de clientes tienen menos atención, por ejemplo, para el orden y para los detalles. Su vestimenta generalmente va a ser un poco más despreocupada, siempre y cuando se sientan bien, pues no van a valorar mucho si es que están a la moda, si es que están rompen estilos, etcétera. Simple y sencillamente con sentirse bien, ellos van a andar tranquilos. Tienden a hablar más despacio y también se toman su tiempo para realizar las compras, ¿verdad? Este tipo de clientes disfruta también realizando las compras porque se toma su tiempo para tomar una buena decisión, porque quiere experimentar toda esa decisión que va a hacer. Estos clientes vamos a escuchar que usan frases como siento que, ya lo tengo, dame una mano. Son frases que probablemente vamos a escuchar de ellos.
Con estos clientes habrá que promover que toquen el producto, que interactúen con el producto, pero también, o además, también podemos acompañar esa interacción de otras técnicas, como por ejemplo la técnica que se conoce como usted va a más el verbo. Es decir, aquella técnica que le ayuda al cliente a generar imágenes mentales, a generar imágenes del futuro en las que se ve usando el producto o disfrutando del servicio que ha contratado. Entonces puede ser: usted va a disfrutar de mucha libertad con este vehículo que le va a servir para moverse en todos lados. Entonces usted va a tener una cocina muy iluminada si la pinta con este color bastante claro. Entonces, al usar ese tipo de palabras o frases, vamos a provocar tanto en los clientes visuales como en estos kinestésicos una reacción, sobre todo en los kinestésicos, una reacción emocional, porque su cerebro en ese momento va a estar teniendo una experiencia satisfactoria probablemente a través de esa imagen del futuro. Entonces, con estos tres tipos de cliente, lo que tenemos que buscar los asesores de venta es poder conectar con ellos. Y para conectar con ellos tenemos básicamente tres niveles que van a ser clave. El primero es el nivel verbal, donde nosotros podemos igualar nuestro vocabulario, es decir, las palabras que usamos, a las que ellos nos están dando. Y aquí, por ejemplo, todas las técnicas que hemos venido hablando justamente nos van a servir para eso. Por ejemplo, en la técnica de las 3P, con la simple pregunta de ¿en qué le puedo servir? O ¿qué está buscando? Más bien, con la pregunta de ¿qué está buscando? Yo podría en algún momento dado definir qué tipo de cliente es el que tengo enfrente. Si el cliente me dice, por ejemplo, mire, fíjese que quiero ver, yo ya sé entonces que es un cliente visual. Si de repente me dijera, es que fíjese que vine porque estuve escuchando por ahí que tienen una promoción, es un cliente auditivo, y así. Entonces esa técnica, por ejemplo, me permite a mí descubrir qué tipo de cliente tengo. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es intentar igualar mis palabras a las que él me da. Por ejemplo, si es un cliente visual y me dice, fíjese que quiero ver las camisas en talla M. Ok, entonces le llevamos al lugar o al área donde están las camisas talla M y le podemos decir, aquí va usted va a poder ver las talla M que tenemos actualmente. Ahí, entonces igualo de esa manera, yo estoy igualando mis palabras a las de este cliente. Luego la otra parte en la que yo puedo sincronizarme es con la parte paralingüística, es decir, con el tono y la velocidad de la voz. Si yo detecto que un cliente, por ejemplo, como el kinestésico, una persona que habla un poco más despacio, etcétera, entonces yo también voy a empezar a hablar un poco más despacio para meterme en su ritmo de comunicación, y al mismo tiempo también voy a ocupar las palabras que él o ella me esté diciendo. Entonces ahí ya llevo dos niveles de conexión: usar las mismas palabras y usar el mismo ritmo y tono de voz. Y el tercer elemento en el que yo puedo sincronizarme es con el espejeo de las posturas corporales. Entonces acá lo que voy a hacer es fijarme muy bien, por ejemplo, cuál es la postura que me lanza el cliente, si es una postura cerrada, si es una postura abierta, si usa mucho las manos, si arquea sus cejas, si me da una sonrisa. Entonces si de repente mueve un poco la vista. Yo tengo que estar muy pendiente de todos esos elementos o acciones del cuerpo de mi cliente para poder imitarlas de manera sutil. Entonces de ese modo yo voy a estarme conectando en tres niveles indistintamente del tipo de cliente que sea, cliente visual, auditivo o kinestésico. Insisto, las técnicas que hemos visto me van a ayudar en alguna medida a descubrir el tipo de cliente con el que estoy, y si por alguna razón no logro descubrir ese tipo de cliente, pues también me van a ayudar
a impactarle independientemente del tipo de cliente que sea. Por ejemplo, en la presentación del producto veíamos una técnica que es la técnica EDC, que tiene 3 momentos: explicar, demostrar y comprobar. En el primer momento de explicar, ya decíamos nosotros que al cliente auditivo le gusta que nosotros demos explicaciones, les gusta escuchar. Entonces el primer momento de esa técnica está pensada para impactar sobre todo al cliente auditivo. Luego tenemos el momento de demostrar, donde nosotros tomamos al producto y empezamos a mostrarle, es decir, a que el cliente vea cuáles son las bondades o las características que tiene ese producto. Entonces esta parte de demostración va más orientada a los clientes visuales. Y finalmente tenemos la parte de comprobar, donde el producto se lo entregamos y promovemos que el cliente interactúe con él. Ahí el cliente puede, valga la redundancia, comprobar la resistencia, el tipo de material, la durabilidad, qué tanto estira, qué tanto capacidad tiene, etcétera. Es decir, está palpando, y por lo tanto esa parte de comprobación está más orientada o fuertemente orientada a los clientes kinestésicos. Entonces, y así muchas de las técnicas que hemos estado viendo me van a ayudar también a trabajar con los clientes en este nivel expandido que decíamos, en este territorio expandido que es el subconsciente. Recordemos también que estos clientes se conjugan o se combinan con los otros que ya hemos hablado anteriormente. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo puedo tener un cliente que es cliente enojado, que es auditivo, pero también puedo tener un cliente enojado visual o un cliente enojado kinestésico. De igual manera podría yo tener un cliente apresurado visual, un apresurado auditivo y un apresurado kinestésico. Es decir, este tipo de conocimiento se complementa con los otros tipos de clientes que ya hemos visto. Así que esto nos da un panorama más amplio para conocer de mejor manera a nuestro cliente, y por lo tanto vamos a tener a disposición muchas más herramientas, muchas más armas para poder identificar de mejor manera lo que este cliente quiere, identificar de mejor manera cómo mi producto o servicio puede ayudar a solventar esa necesidad o problema, y por lo tanto vamos a tener más posibilidades de llevar el proceso de la venta de manera exitosa hasta el final. Así que la invitación es que sigamos estudiando y repasando estos tipos de clientes y empecemos a usar nuestra creatividad para enlazarlas, para combinarlas, para modelarlas de tal manera que me permita atacar distintos tipos de clientes. Y dicho eso, vamos al tema del manejo de objeciones. Ya hemos hablado de que el proceso de la venta tiene varias fases que van desde el abordaje del cliente, pasando por la presentación del producto, el manejo de las objeciones, cierre de ventas y servicio postventa. Hoy vamos a centrarnos un poco más en el manejo de objeciones, a escarbar un poquito más. Y lo primero que tenemos que decir es que son parte del proceso de la venta y que por lo tanto es normal que puedan aparecernos cuando estamos frente a un cliente. Y digo esto porque me he encontrado a veces con personas que ejercen la venta, que me dicen: César, mira, pucha, pero uno les explica a la gente y siempre te preguntan. Entonces lo ven de manera negativa, y yo lo que les digo es: las objeciones son una oportunidad. Porque el cliente, ante una situación que no le parece, ante una duda, ante una consulta, una pregunta, etc., este cliente podría tomar dos decisiones. La primera es irse. Entonces a lo mejor se va sin decirnos qué es lo que le molestó, qué es lo que no le pareció, y nosotros nos quedamos con esa duda. Pero la otra opción que tienen los clientes es, bueno, quedarse y manifestarnos
su duda, su opinión, su consulta, su pregunta o su excusa. Entonces, eso que el cliente nos manifiesta es una oportunidad para nosotros, digamos, por ejemplo, corregir si a lo mejor nos equivocamos en la presentación del producto. Es una oportunidad para ampliar la información y solventar alguna duda que quedó porque habíamos dado al inicio quizás información muy limitada. Nos da la oportunidad también de defender, digamos, el producto, la marca o la empresa ante alguna opinión probablemente que está negativa, o una opinión que es de una tercera persona, pero no porque el cliente lo ha vivido. Entonces ahí tenemos el chance de poder defender a nuestro producto o servicio. Así que, lejos de ver a las objeciones como algo malo, como algo negativo, más bien veámoslo como lo que son. Son una oportunidad y son parte normal del proceso de la venta. Entonces, dentro de las objeciones nos podemos encontrar distintos tipos. Podemos hablar de objeciones al precio, que es una de las objeciones que más problema le da a los vendedores. Aquí lo típico es que te digan que el producto está caro, que en otro lado lo venden más barato, o que están dando más descuento, etcétera. Digamos, son como los aspectos, los patrones más comunes referente al precio. También hay objeciones al producto. A lo mejor el cliente o algún conocido del cliente tuvo una mala experiencia anteriormente con el producto y bueno, viene y está dispuesto a dar una oportunidad, pero tiene algunas reservas, ¿verdad? Entonces hay que comprender esa parte. También pueden haber objeciones a la empresa. A lo mejor puede ser también que el cliente haya tenido una experiencia negativa anteriormente con la empresa y eso le provoca dudas sobre si hacer el negocio o no con la empresa. Ahí no tiene problema a lo mejor del producto, sino que es de la empresa que vende el producto. Supongamos, digamos, quiere comprar un celular de una marca X, por decir una Samsung, no tiene problemas con la marca del producto, pero la empresa donde están vendiendo el Samsung a lo mejor tiene alguna duda respecto a ella, así que puede haber una objeción para eso. También hay objeciones al respaldo o soporte del producto. Esto se da bastante también cuando son productos o marcas nuevas en el mercado, donde la gente dice, bueno, este producto está entrando con buen precio, tienen una garantía larga, etcétera, pero a saber realmente si son buenos, ¿verdad? Esa es la gran duda. Así que pueden haber objeciones ante eso. Y finalmente un cliente puede tener objeciones al vendedor o la vendedora que le atiende. Es decir, a lo mejor este profesional de las ventas no logró hacer clic, digamos, o tener una buena empatía con el cliente. Entonces el cliente está resistiendo todas las técnicas o los argumentos que da este vendedor. Si nosotros detectamos que es eso, lo que deberíamos de hacer es inmediatamente buscar el apoyo de un compañero o compañera que nos releve para que continúe con el diálogo con el cliente e intentar salvar la situación. Todos los tipos de objeciones, con excepción de la objeción al vendedor, se pueden vencer. Si nosotros actuamos de manera inteligente, si nosotros somos disciplinados, si nosotros somos creativos y sobre todo nos preocupamos por conocer a nuestros clientes y lo que hacemos, vamos a lograr vencer estas objeciones. Entonces, ¿cómo deberíamos de actuar ante las objeciones? En primer lugar, lo que debemos de hacer es prepararnos bien. Y prepararnos bien implica conocer mi producto, conocer el servicio, las promociones que están vigentes, conocer la empresa en la que estoy, conocer a mi competencia, cuáles son los productos que están vendiendo, vende productos similares a los míos, qué precios, qué promociones tiene, de tal manera que cuando el cliente me ponga una objeción, yo tenga un marco de referencia o un nivel de conocimiento bastante grande que me permita manejar adecuadamente la objeción. Lo segundo es mantener la calma, ya lo hemos dicho. No se trata de pensar que las personas están haciendo preguntas solo porque sí, porque son mala gente, etcétera, sino que debemos de asumir que esas preguntas o esas dudas son genuinas
que son válidas y que el cliente en realidad quiere saber qué cosas, ¿no? Así que hay que mantener la calma y no pensar que nos quieren, como se dice en buen salvadoreño, nos quieren fregar. El otro aspecto es empatizar con el cliente, es decir, darle la razón al cliente, ponernos en el lugar de él para tener una perspectiva distinta del problema y de esa forma encontrar también una salida creativa a esa situación. Podríamos pedir más información también, de repente preguntas como, mire, ¿y a usted le sucedió eso con nuestro producto? ¿O a quién le sucedió eso que nos está contando con el producto? Etcétera. Son preguntas que podríamos hacer dependiendo de lo que el cliente nos está diciendo. Escuchar muy bien también. En ocasiones el cliente en su objeción allí mismo a veces está usando un término que es la respuesta a esa objeción, y ser amable. Durante todo el proceso de la venta debemos de ser amables. Entonces decíamos que las objeciones pueden vencerse, pero para vencerlas tenemos en primer lugar que conocer cuál es la naturaleza de las objeciones, y la naturaleza de ellas se define por 3 características. La primera característica es que las objeciones son conocidas. Es decir, que por ejemplo una persona que ya tiene un par de meses o un tiempo vendiendo algo, si yo le preguntara, mira, ¿cuáles son las objeciones que más te aparecen o las que más te dicen? Con relativa facilidad me va a poder decir 1, 2, 3, 5 quizás, objeciones que son las que más le ponen los clientes. En segundo aspecto, la segunda característica es que las objeciones son finitas, es decir, hay un momento en que se acaban. Hay un punto donde, bueno, puede ser que un producto tenga una objeción, 10 o 20 objeciones, pero va a llegar un momento en que esas objeciones hasta ahí van a llegar, no hay más. A lo mejor el cliente A va a venir con esa objeción, luego el cliente B me la va a decir de distinta manera, pero es la misma objeción. El cliente C también va a ocupar otras palabras, pero al final es la misma. Entonces son finitas, se acaban. Así que si son conocidas y son finitas, aquí viene la tercera característica. Entonces quiere decir que yo las puedo predecir. Yo puedo saber, supongamos que si vendo juegos de sala, yo puedo saber que el día de mañana, cuando una persona venga a preguntarme por juegos de sala, una objeción que me va a hacer es, mira, ¿y por qué solo los tienen en café, beige y blanco? ¿Por qué no los tienen en azul? Esa puede ser una objeción que sea repetitiva y que por lo tanto yo sé que va a aparecerme en el día siguiente. Entonces, como yo ya sé, puedo predecir y por lo tanto yo me puedo preparar para vencer esa objeción, buscando la mejor respuesta para esa pregunta o para ese pero que me está poniendo la gente. Y para las objeciones hay algunas técnicas que nosotros podemos implementar. Voy a mencionar un par. Digamos, para la objeción que es la más común que los vendedores se quejan, es la del precio, que la gente le dice que está caro, que en otro lugar lo vende más barato, etc. Entonces, ¿qué sucede cuando la gente menciona que el precio está caro? Lo que tenemos ahí es una afirmación de parte del cliente. Su precio está caro. Eso es una afirmación. Entonces, muchos vendedores lo que hacen es dar una respuesta, yo le llamo automática, en la que le dicen, no, mire, no está caro, el precio no es caro. Entonces, ahí, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una posición que choca con la del cliente. ¿Por qué? Porque el cliente, insisto, me está dando una afirmación, su precio está caro, que choca con una negación, la que está dando el vendedor, no está caro. Entonces, ¿qué tal si en lugar de decirle no al cliente le decimos sí? Es decir, empatizamos con el cliente y le damos la razón. ¿Qué tal si en lugar de decirle no está caro, yo le digo, mire, sí, fíjese que sí está caro? ¿Qué es lo que va a pasar? Ahí vamos a provocar varias cosas.
Las más relevantes, la primera es que le estamos dando la razón al cliente, y eso es algo que lo va a hacer sentir bien. En segundo lugar, vamos también a generar en el cliente esa sensación de que, bueno, me comprende y está de mi lado. Y otro aspecto que sucede en el subconsciente del cliente es que su mente, por ejemplo, cuando él nos dice, mire, esto está caro, lo más probable es que está esperando que yo le diga que no es así. Es decir, espera ese choque de ideas. Pero como no le digo que no, sino que le doy un sí, entonces el cerebro, podríamos decir, se pone fuera de base y baja esas defensas. Y cuando baja las defensas es algo así como cuando hay un partido de fútbol, o un partido de basquetbol, o como en la guerra incluso, cuando se oye y dicen, miren, descuidaron la defensa y los golearon. Entonces, de igual manera, el cerebro baja sus defensas y eso hace que pueda ser menos difícil nuestro trabajo de persuadir al cliente. Entonces, ¿qué tal si además de darle la razón, yo borro esa objeción que tiene el cliente? ¿Cómo lo hago? Yo puedo ocupar otra palabra que también tiene un efecto poderoso en la mente, que es el pero. Para que veamos ese efecto, podemos imaginarnos, digamos, este es un caso muy típico, una persona que está en un almacén midiéndose una prenda, puede ser una camisa, un pantalón, lo que sea. Viene el vendedor y le dice, mire, ¿qué le pareció la prenda? Y la persona le dice, sí, está muy bien, me gusta, pero, entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Yo les he preguntado a algunos vendedores, ¿qué pensás cuando te dicen pero? Y lo que me dicen es, yo ya sé que esa venta todavía no la puedo hacer. O me dicen, yo ya sé que esa prenda no se la va a llevar y que tengo que empezar otra vez a buscar qué es lo que quiere. Es decir, bota todo lo que se había hecho antes. Entonces, eso es lo que hace justamente en la mente. Todo lo que está antes del pero se borra. Por ejemplo, eso que yo les decía. La persona me dice, sí, fíjese que la prenda está bonita, pero cuando pone ese pero, inmediatamente todo lo que me había hecho antes, la mente lo borra. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Después del pero tampoco hay nada en ese momento. Quiere decir que ahí tenemos un lienzo en blanco, una pizarra en blanca donde nosotros podemos escribir, y esa pizarra en blanco es la mente de nuestro cliente. ¿Y qué es lo que voy a escribir yo ahí? Bueno, lo que voy a escribir son mis argumentos, son los valores agregados, van a ser los beneficios o las ventajas que mi producto le puede dar. Veamos un caso, imaginemos que un cliente me dice, mire, su producto está caro. Yo le podría contestar, sí, fíjese que sí está caro, pero, ahí ya borré la objeción, al decir pero, y empiezo a escribir en la mente del cliente mis argumentos, pero por ese precio, además del producto, usted va a recibir la entrega a domicilio sin costo adicional. Además de eso, va a tener también usted una garantía extendida por 3 meses más, y le estamos dando todos los accesorios sin algún precio extra. Entonces borré la objeción y luego al hacer eso, inserto en la mente de mi cliente mis argumentos, y ese es un modo en el que mi cliente puede aceptar de mejor manera mi explicación ante esa objeción. ¿Qué es lo que implica? Que yo debo conocer muy bien mi producto, debo conocer muy bien las características, los beneficios que conlleva que el cliente haga un trato conmigo. Por supuesto que también tengo que saber manejar qué es lo que tiene mi competencia para poder resaltar sobre mi competencia las bondades de mi producto. Luego tenemos otra técnica, que es la técnica sí y. Esta técnica probablemente no sea tanto para cuando nos objetan el valor del producto, pero sí a lo mejor nos ponen objeciones sobre otras cuestiones relacionadas al producto. Imaginemos que hay una
vendemos muebles, puede ser. Estamos vendiendo muebles y resulta que nosotros le hemos dicho al cliente que se lo podemos llevar a su domicilio y que vamos a tardarnos 4 días. Y hay otra tienda que le ofrece llevarle los muebles al día siguiente. Entonces viene el cliente y me dice, mire, pero esta tienda me lo está ofreciendo llevar mis muebles el día siguiente y ustedes me están ofreciendo llevármelo dentro de 4 días. Ustedes me van a hacer esperar más. Y aquí es donde usamos la técnica. Entonces yo podría responder sí, y siempre le ponemos ese periodo a nuestros clientes porque queremos evitar quedar mal con ellos. De nada nos sirve, como sucede en otros casos, que a los clientes les dicen, mire, el día de mañana le vamos a llevar el producto y resulta que después les quedan mal, les fallan y se los están llevando hasta el tercer día o cuarto día. Para evitar eso, mejor nosotros somos claros con nuestros clientes de que le vamos a llevar en 4 días y eso nos permite cumplirle hasta el día de hoy al 100% de nuestros clientes con la fecha de entrega. ¿Ok? Entonces de ese modo, por ejemplo, yo puedo usar esa técnica para manejar o gestionar objeciones que no sean referidas al precio, sino a otros elementos del producto. Y finalmente hay una herramienta que quiero compartir con ustedes que yo le llamo la T de la respuesta ganadora. Esta es una herramienta que probablemente no la vamos a usar en los primeros días de nuestro trabajo, sino posterior. ¿Qué es lo que requiere esta herramienta? Requiere que nosotros seamos personas disciplinadas, bueno, como buenos asesores comerciales, seguro que van a ser disciplinados y disciplinadas. ¿Y qué es lo que implica? Esto ustedes lo pueden llevar en su cuaderno, en una libreta, en un Excel, etcétera, como les parezca, en su teléfono incluso. ¿De qué se trata? Se trata de generar un pequeño cuadro como el que ven acá. A un lado están las objeciones que me van poniendo los clientes y luego en el otro lado pongo aquellas respuestas que me ayudaron a resolver esa objeción o a superar esa objeción. Entonces, cada vez que un cliente me dé una objeción nueva que yo no conozca, que me creó mucha dificultad, yo anoto esa objeción acá y a la par yo voy a poner la respuesta o las respuestas que me han servido para superar esa objeción. De tal manera que esta es una herramienta que me va a permitir estar continuamente mejorando. Y cuando yo me tenga que enfrentar a un nuevo cliente que me ponga esa objeción que ya pasé antes, entonces no voy a cometer los mismos errores, sino que voy a estar listo para poder gestionarla de mejor manera. Esto nos va a ir convirtiendo poco a poco en gente que vende de mejor manera. Y a la larga eso nos va a posicionar con muchísima ventaja sobre otras personas que hacen la venta. Y bueno, con eso, con esta herramienta terminamos los contenidos y ahora comento rápidamente 2 actividades que vamos a realizar después de ver esta clase. La actividad número 1 es esta. Imagina que estás trabajando en una joyería y sucede lo siguiente. Es de mediodía y solamente estás tú en el local y ahorita estás atendiendo a un cliente. De repente entra una señora que saluda de manera agitada, que es así como, buenas tardes. Y después de un minuto, mientras está observando su reloj, ya te dice con cierto tono molesto, ¿me puede atender? Solo la hora del almuerzo tengo, ya me tardé 15 minutos en venir. Al mismo tiempo se escucha cómo está golpeando el tacón de uno de sus zapatos contra el piso y te pregunta, miren, no hay nadie más que pueda atenderme ahorita. Entonces, con ese escenario necesito que respondan 2 cosas. La primera es, ¿qué tipo de cliente creen ustedes que es esta señora? Y cuáles son las señales que estuvo enviando para que ustedes concluyeran que es ese tipo de cliente. Y lo segundo es que expliquen cómo procedería usted, por ejemplo,
para atender a esta clienta? ¿Qué es lo que harías para atender a esta clienta? Entonces esa descripción ustedes la van a hacer puede ser una hoja de bond, una hoja de cuaderno, un papel reciclado incluso, no hay ningún problema con eso. Lo hacen a mano, letra legible, y toman una foto y me lo envían por WhatsApp al número que ya ustedes tienen registrado. La segunda actividad tiene que ver con el proceso de manejo de objeciones. Lo que les voy a pedir es que hagan un video corto, máximo 1 minuto y medio, en el que ustedes van a representar una situación en la que un cliente le pone una objeción y va a aplicar usted alguna de las técnicas que he comentado durante la clase. No es un video largo, no vamos a ver por ejemplo abordaje del cliente, presentación del producto ni cierre de ventas. Vamos a asumir que ya hicieron la detección de necesidades, que ya presentaron el producto y que el cliente les pone una objeción. Entonces eso es lo que quiero que representen en el video, un cliente que les está poniendo en ese momento una objeción y ustedes cómo manejarían esa objeción. Para eso pueden auxiliarse, qué sé yo, como lo han hecho en otros videos, que en las guías anteriores, puede ayudarle a algún familiar, llámese un hermano, hermana, primo, tío, papá, mamá, abuelo, novio, novia, amigo, vecino, etcétera, se vale. Entonces, para que puedan hacer este video, insisto, no más de 1 minuto y medio, donde me representen un cliente que les ha puesto una objeción y ustedes cómo van a manejar esa objeción. Y bueno, eso es todo para la clase de este día. Les agradezco la atención que han tenido, el esfuerzo que están haciendo. Les recuerdo también que las actividades me las tienen que enviar a más tardar el día lunes. Mi recomendación es que intenten hacerlas este fin de semana, entre hoy y el fin de semana. Y me despido también con una frase que dijo este señor Michael Jordan, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, uno de los deportistas más famosos e importantes de los últimos tiempos, y él dijo lo siguiente: tienes que esperar grandes cosas de ti mismo antes de hacerlas. Es decir, si queremos hacer grandes cosas, tenemos que creer que somos capaces de hacerlo. Yo estoy seguro que ustedes tienen toda la potencia y capacidad para hacer muchas cosas grandes. Espero que ustedes lo crean y que se sigan esforzando para llegar a lograr esos grandes objetivos. Así que bueno, feliz día y muchas gracias por la atención.